bienvenida a una emisión más a su canal Moon Witch Magia y Tarot. Hoy día quiero hacer un video donde les puedo explicar un poco cómo iniciar en la magia de la mano con Hécate. Bueno, no solo en la magia, sino en esta cuestión devocional. Con lo cual me parece prudente comenzar con un poco de historia, comenzar con un poco de referencia sobre quién es Hécate para que tengamos esta idea, para empezar, de por qué está tan de moda su imagen, ¿no? Bueno, recuerden que si este video les es de utilidad, no olviden dejarme su like, darle clic en la campanita, compartan el video para que lleguemos a más personas y para mí es muy valioso tu comentario. De esta manera yo podré tratar de ayudarte en las dudas que tengas en el proceso. Bueno, vamos a comenzar porque al hablar de Hécate estamos hablando de que vamos a trabajar con un dios. Cuando hablamos de trabajar con un dios, y quiero hacer esta aclaración, la cual me parece muy importante, no estamos hablando de que el dios va a trabajar para mí, no. Vamos a vibrar o vamos a estar en un nivel de vibración donde vamos a conectar con la energía de los dioses, ¿de acuerdo? Donde claro que vamos a poder canalizar mensajes de ellos, vamos a permitirnos guiarnos con su energía y esto con el único fin de evolucionar en el camino de la vida, evidentemente de su mano y con sus bendiciones. Lo cual, naturalmente, y dependiendo mucho del tipo de arquetipo de los dioses, pero siempre en un camino espiritual, la idea principal es el crecimiento, el autoconocimiento, así como enfrentarnos a una cierta sombra que todos tenemos naturalmente, una sombra en la cual nos vamos básicamente a enfrentar a lo que somos, nos vamos a enfrentar a nuestros miedos, a lo que nos limita, a lo que no nos permite crecer, nos vamos a enfrentar básicamente a lo que aún no hemos accedido por temor. Entonces, justamente el desarrollar el trabajo con una deidad va a potencializar nuestro trabajo interno. Y antes de comenzar con una deidad, mi primer consejo, y que les voy a dejar un videito sobre esto, es que despierten su tercer ojo, es que desarrollen sus dones, es decir, ustedes empiecen a practicar todas estas habilidades y capacidades extrasensoriales para que se les facilite pues entrar en un estado meditativo, para que se les facilite trabajar con su intuición, para que se les facilite poder canalizar los mensajes. Incluso a la hora de que hablamos de trabajar en la parte onírica, pues necesitamos hacer uso de nuestros dones. Muy bien, vamos a comenzar por hablar que trabajar con un dios requiere un trabajo devocional. Es decir, hablamos de la fe, hablamos de la devoción, hablamos de los ritos que se hacen, hablamos de las costumbres que se tienen con estas deidades. En caso de Hécate es un tanto complicado porque existen distintas ramas que trabajan con ella, lo cual quiero aclararles, hay que tratar de abrirnos un poco ante las limitaciones de todo lo que vemos y escuchamos. La única verdad absoluta es la que ustedes van a descubrir en su conexión y en su camino con ella. No se dejen guiar por gurús espirituales que les van a decir cómo hacer las cosas, ni siquiera yo. Yo voy a tratar de guiarlos, de ayudarles con sus dudas, pero no necesitan que alguien les sea este intermediario mensajero de la diosa. Ustedes pueden realmente conectar con ella si así lo desean, porque justamente una de las ramas es esta cuestión solitaria, o sea, generar nuestro propio método espiritual para conectar con ella. Pero está también la Wicca, está también la mano del sendero izquierdo, está también el helenismo como tal, que es, desde mi punto de vista, claro, teóricamente y mitológicamente muy hermoso, pero ya en tenor de la práctica son completamente cerrados a la hora de la práctica, lo cual evidentemente debe de ser respetable. Cada brujo, bruja, hechicero que potencialice su magia, ya sea en conexión con una deidad o no, el camino es completamente personal y espiritual. Y para que no se engañen con falsos egos, para que no se engañen con falsas visualizaciones, es necesaria la práctica y por supuesto la protección para estar seguros de que justamente estamos trabajando en un ambiente seguro, estamos realmente trabajando con la energía de nuestros dioses y no con algún egregor o con algo que sea producto de nuestra imaginación, porque recordemos que la mente es muy poderosa y siempre va a estar creando cosas.
Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que sería la historia de Hécate como tal. Les voy a hacer un mini resumen para que ustedes tengan algo con que comenzar o tengan una idea del arquetipo de Hécate, de quién es Hécate y de cómo les puede servir esto en su práctica y en su camino. Vamos a comenzar porque, a ver, históricamente hablando, Hécate está referida como una diosa triforme, ¿ok? Esto hace referencia, dependiendo la rama de donde se estudia la diosa, hace referencia a los 3 caminos de la deidad. Por eso está mirando a cada uno de los caminos. Tenemos esta parte infernal donde Hécate se representa con 3 cabezas de animales y aquí les voy a dejar una imagen. Tenemos también justamente esta relación de Hécate con cada fase lunar. E históricamente, cuando decimos triple diosa y nos referimos a la parte doncella, a la parte madre y a la parte anciana, es porque históricamente existen referencias, y ojo, no estoy hablando de la diosa Wicca como tal, que aunque muchos lo refieran como una invención, muchas deidades triples, triformes, están basadas y beben de la fuente de Hécate, independientemente del autor que haya escrito o haya referenciado esta deidad. Beben normalmente de fuentes como Hécate. Bueno, entonces, las facetas de Hécate, por ejemplo, si las analizamos en la fase lunar, va de lo siguiente. Y aquí sí o sí vamos a hablar un poquito de lo que es la mitología griega, citando por ejemplo, al mito de Perséfone, ¿vale? En esta parte de las facetas, cuando hablamos de doncella, madre, anciana, ¿a qué nos referimos o qué cara es la que representa a Hécate? ¿Qué luna es la que representa a Hécate en general, de hecho? Bueno, en los mitos justamente nos cuentan que existe el famoso rapto de Perséfone, en donde recordemos que Perséfone es hija de Demeter, ¿no? Demeter es esta diosa tan poderosa de la naturaleza, y Perséfone se encontraba en un jardín, en el jardín de las flores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Perséfone representa esta inocencia, belleza, juventud, ¿no? Y se cuenta en la leyenda que cuando Hades la ve, queda completamente cautivado por su belleza y la rapta. Entonces, bueno, aquí se pone bastante interesante la mitología, ¿no? Porque entonces Demeter, pues, entonces obviamente al darse cuenta de que raptan a su hija, pues le dice a Zeus, si mi hija no aparece, voy a hacer que la tierra se pierda en un invierno eterno, cuando sabemos que anteriormente esto ya había ocurrido. Entonces Zeus, pues evidentemente como que entró en pánico escénico y dijo, a ver, no, esto no puede pasar, ¿no? Bueno, entonces Zeus categóricamente, intentando resolver la situación, pues va y le dice al dios Hermes, arregla esta situación. Se los estoy contando muy categóricamente, pero ustedes vayan a leer este registro de la leyenda. Entonces, ¿qué hace Hermes? Pues baja a Hades, ¿no? Baja a Hades y le dice a Hades justamente, ¿sabes qué? Me tienes que dar a Perséfone porque si no, como conocemos a la Tierra el día de hoy, va a desaparecer. Entonces, Hades, exageradamente inteligente, le dijo, sí, no hay problema, que se vaya cuando quiera. Pero ¿qué pasa con Hades? Aquí yo diría premio, porque resulta que Hades le da a comer 4 granitos de granada a Perséfone. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando alguien come algo del Hades, está obligado, condenado completamente a regresar. Y por eso nace este mito y esta leyenda de que cuando Perséfone se mantiene los 4 meses en el Hades, es que ocurre el invierno afuera en la tierra. Pero cuando ella regresa, entonces, y está con su mamá, con Demeter, bueno, pues es esta cuestión del verano. Aquí, ¿cómo figura Hécate? Hécate posee cualidades de psicopompo. Ahorita vamos a hablar de su historia un poco. Ella es un alma cósmica, es una deidad titánide y tiene la capacidad de viajar entre planos, ¿ok? Entonces, pues es Hécate quien realmente salva a Perséfone de este rapto. Así es como lo cuenta la mitología. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que aquí Perséfone estaría representada como esta cara de la luna creciente, como esta doncella, esta inexperiencia, esta
inmadurez hasta cierto punto, ¿no? También evidentemente la belleza y el ser como muy ingenuo. Representa esta parte el inicio del crecimiento. Demeter quedaría representada como la madre y Hécate quedaría representada justamente como la anciana o como la luna negra, ¿de acuerdo? Y Demeter pues se representaría con la luna llena, a lo cual, ojo aquí, esto no está ligado tal cual a la religión Wicca. Estamos hablando de la mitología griega, no estamos mezclando religiones, es que no, aunque la triple diosa Wicca bebe de la fuente de Hécate, e incluso utilizan a Hécate dentro del arquetipo, estamos hablando de cuestiones diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, por esta parte y por esta relación es que se le conoce de una de las formas como la triple diosa, pero también tenemos la parte pues helenista tal cual, que la refiere como la triple diosa porque es la deidad de las encrucijadas, de los caminos. Y cada una de las caras de Hécate representa a los caminos. Entonces, bueno, pues tenemos distintas formas de conocer un poco como las facetas de Hécate para que vayan relacionando de dónde viene esto de que es triple diosa y por supuesto es una diosa triforme, ¿vale? Bueno, históricamente hablando, o sea, sí es importante como ir dividiendo para ir entendiendo cómo funciona la historia. Ahora bien, Hécate como esta alma cósmica, ¿por qué es tan poderosa? Bueno, existen distintas teorías. Recordemos que Hécate es una deidad oscura. De hecho, en el Camino a Eleusis, que se los recomiendo mucho, aquí vamos a entender mucho cómo esta otra faceta de deidad oscura. Incluso en rituales sexuales potencializan el poder femenino oscuro, ¿vale? Y también se le conoce como la diosa de los miedos, de los terrores nocturnos. Se dice que cuando Hécate salió en las noches, justamente iba con sus perros, con su corte tal cual, y despertaban estos terrores de la noche, este miedo. Por lo cual también es una deidad que nos va a ayudar a enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestra oscuridad y a aprender a convivir con ella. Está muy relacionado en la magia para trabajar con esta parte. Históricamente, pues a Hécate se le han sacado distintas teorías, que es hija de Zeus, que es hija incluso de Nix, ¿no? Que es hija de la noche, pero de la oscuridad. En realidad no representa tanto a esa oscuridad, más bien a la parte de la noche, sino a la oscuridad en toda su magnificencia, ¿me explico? Entonces, estas teorías solo son eso, solo son teorías, están descartadas porque al día de hoy lo que sabemos en concreto es que Hécate es hija de Asteria, la diosa de las estrellas, y de Perses, el dios de la destrucción, lo que en realidad tiene mucho sentido. El cómo es que Hécate pues presenta esas cualidades tan tremendas y también oraculares, porque Hécate, cuando la gente dice, oye, es diosa de las brujas, claro que sí lo es. Incluso presenta estas cualidades oraculares, con lo cual vas a poder desarrollar en tu trabajo con ella la adivinación, el trabajo onírico. Se te van a facilitar muchísimo los mensajes, las premoniciones al trabajar con ella, ¿no? Pero también hablamos de poderes de destrucción muy fuertes, hablamos de terrores también y pues de energía que llega a ser un poco más densa. Trabajar con los dioses definitivamente es trabajar con energía muy densa, con energía muy pesada, por lo cual siempre les voy a recomendar, pues bueno, que se empiecen a preparar. ¿De qué manera? Pues abriendo sus dones espirituales, su tercer ojo, trabajar para empezar con sus sentidos antes de quererse iniciar con ella. Porque si lo hacen así de la nada, sin tener un conocimiento de quién es o las relaciones que debemos de conocer para empezar a trabajar con ella, pues evidentemente lo que va a pasar es que podemos equivocarnos en el camino y evidentemente no estemos listos para iniciar en ese momento. Ahora, vamos a hablar un poquito más, un poco sobre sus correspondencias, ¿no? ¿Por qué Hécate tiene cierta regencia? Es tan importante en la historia. Bueno, recordemos que para empezar, lo que Hécate hace por Perséfone es muy importante históricamente hablando. Hécate se sienta al lado de los reyes en el ágora, es conocida históricamente como la favorita del dios Crónida, o sea de Zeus, y justamente por sus triunfos y batallas ganadas, a Hécate se le otorga o se le confiere poder sobre la tierra, el cielo y el mar, e independientemente de los poderes titánicos que ya tenía,
así como su cualidad de alma cósmica y de psicopompo. Recordemos que esta alma cósmica puede justamente aparecerse en cualquier dimensión, o sea, puede viajar entre mundos. Lo que me llega al siguiente punto. Al hablar de Hécate debemos considerar muchas cosas que nos van a servir en nuestra práctica. Es decir, Hécate es una deidad liminal. Seguramente han escuchado esto en alguna parte. ¿Qué es una deidad liminal? Bueno, cuando hablamos de la palabra liminal, nos referimos al limbo. O sea, en la antigua Grecia se dice que cuando un alma moría y no recibía el entierro digno o moría antes de tiempo o ya saben, se le privaba de la vida a la persona, por X o Y no tenía como estas honras funerarias, pues ¿qué pasaba? Que su alma quedaba en un estado de limbo. Entonces, esto significa estar sin estar. Hécate tiene la cualidad y justamente al ser una deidad liminal, son sus terrenos básicamente, que van muy ligados a las encrucijadas. ¿En qué sentido? Cuando aparecía Hécate con su corte fantasmal en las encrucijadas como tal, pues justamente estos eran lugares muy propicios para que se presentaran espíritus, ancestros, fantasmas, daimones y mil cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente en este estado es donde Hécate va a decidir completamente a su voluntad, y evidentemente aquí va a depender de lo que hayas hecho, cómo lo hayas hecho, etcétera, el que ella te ayude a pasar al otro lado. Recordemos que ella es una deidad en pro de la humanidad. En cierta parte de la historia se menciona que se conoce como una deidad caprichosa, a lo cual sí, va a ser completamente a voluntad de la diosa ayudarte o no ayudarte. Pero hablando de que es una deidad liminal, no solo vamos a hablarlo en la cuestión de este trance de la vida a la muerte, el pasar de un estado a otro, ¿no? Sino que también justamente en la vida, en el día a día, en lo cotidiano, podemos hablar justamente de pasar de la luz a la oscuridad, hacer un trabajo interno, algo que nos ayude a madurar, ¿no? A veces pasar ese umbral, que claro, va a ser en cuestiones de la vida, pero también a la hora de que ocurren este tipo de transiciones, como de la vida a la muerte. Va a depender completamente de la situación. Entonces, por esto es que Hécate queda inherentemente relacionada a las encrucijadas y al mundo de los muertos. Recordemos que Hécate está vista como una diosa infernal. Y por este mito que acabamos de explicar de Homero y el rap que lo refiere a Homero, ¿no? La historia homérica. Y en el rapto a Perséfone es que nos damos cuenta que es una deidad que rige y que gobierna el inframundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que estamos ante una deidad que para empezar tiene un gran dominio sobre el cielo, o sea, sobre los poderes cósmicos, sobre la tierra. O sea, el poder de la tierra es impresionante, y el poder del mar, brújiles, aunado a esto el inframundo, y que además de ello en sus antorchas conlleva el poder del fuego. Vamos a pensar un poquito en Hestia, la deidad que existió desde el principio. El fuego que te ayuda a la transmutación. Se dice que existió un dios que robó el fuego en algún momento de la historia y le pudo dar este fuego a la humanidad para que pudiera seguir evolucionando, ¿no? Entonces imagínense que una deidad tenga la capacidad y el poder de tener el fuego en sus antorchas a voluntad. Es una maravilla históricamente hablar de Hécate. A mí me llena de orgullo. Me hace pensar que cuando ella viene a nosotros es porque tenemos que trabajar muchos aspectos de nuestra vida, específicamente hablando de nuestra sombra, nuestros miedos. Sí, van a decir, se acerca mucha gente muy rota, claro, pero también a gente elevada, muy espiritual, espiritual en un nivel muy elevado también. Porque justamente de lo que se trata es de esta evolución, de crecimiento, de la búsqueda de la verdad, ¿no? Y justamente cuando nosotros estamos en comunión con una deidad, a mí me parece que es como complementarnos con algo, con alguien, con algo, con esta necesidad que tiene la humanidad de creer en algo, porque esta es una realidad. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Es una realidad, pero, ojo, no necesitamos a ninguna deidad para complementarnos. Pero si a nosotros nos hace bien creer en ello y esa deidad nos busca o nos corresponde, porque también es válido que nosotros busquemos esa deidad, entonces pues me parece una bendición. Cuando un Dios se acerca a ti en sueños, te llama o te sientes atraída por X o Y razones, porque todo ya está pensado para ti, ¿sabes? Entonces es cuestión de que descubras ese camino. Y bueno,
Hécate está referida históricamente, pues sus primeras referencias las encontramos en la Teogonía de Siodo. Esto para que quienes están empezando pues busquen estas referencias, ¿no? Léanse el Camino Eleusis. Está muy interesante y muy divertido el Camino Eleusis porque de lo que nos habla este libro, justamente algo bien interesante es que las personas hacían como ciertas representaciones de las deidades, por ejemplo del rapto de Perséfone, pero consumían algo, pociones como con honguitos y así que les hacía ver cosas. Entonces, imagínense, se presentaban los dioses físicamente mientras hacían esta representación y bajaban pues por todas estas ruinas, ¿no? Entonces, imagínense ir en este estado de conciencia prácticamente exaltada, ¿no? Y se genera una gnosis totalmente personal, lo cual al día de hoy se desconoce exactamente qué era lo que se consumía, pero aquí nos puede mostrar un poco los ritos que se hacían, ¿no? Hécate está muy relacionada con los perros, porque en la antigüedad a ella se le ofrendaban justamente vísceras de perritos bebés, de cachorritos, ¿vale? Cachorritos negros. Así como cabras también. No significa que tengan que ir a sacrificar a un perrito. Claro, va a depender de la práctica ritual de cada quien. Y si quieren que les haga un video sobre sacrificios, porque sí es importante la misión que se le da al sacrificio, pues verlo desde ese punto de vista. Hay gente que no los realiza, hay gente que sí los realiza, lo cual en mi punto de vista yo respeto ambas decisiones. Cada quien debe experimentar su magia a su manera. Pero ¿qué ofrendas pueden tener a la mano sin realizar algún sacrificio? Para empezar, el sacrificio mismo. Cuando nosotros vamos a empezar a trabajar con una deidad, hablar de enfrentarnos a nuestros miedos, hablar de sacrificar algo que realmente de momento no nos dé un beneficio personal, eso es un verdadero sacrificio. Por ejemplo, hacer una dieta no es un sacrificio. Decir voy a hacer ejercicio por 10 días porque ese va a ser mi sacrificio, porque el ejercicio me cuesta mucho trabajo, no es un sacrificio porque a la larga te da un beneficio. Entonces debes de sacrificar algo que realmente tú digas, híjole, esto me está dejando demasiado, esto lo adoro con todo el corazón, pero por ahora no lo voy a hacer. Algo que de momento no te deje un beneficio, porque créanme que en este sentido los dioses siempre recompensan. Y ojo, pueden hacerlo con algo físico, o más bien algo que estén viviendo en este momento en su vida, o pueden hacerlo con algo que implique también el sacrificio después de esta vida. Es que ese yo lo considero como algo que deben de pensarse muy bien, sentirse en completa comunión y decidir que van a sacrificar en el inter, ¿no? El periodo de las iniciaciones pues varían, pueden ir de 21 días a 40 días, que es como el periodo inicial donde van a estar en trabajo meditativo, para que puedan realmente conectar con esta deidad. Yo he diseñado distintas iniciaciones que incluso van de menos tiempo, pero sí, en la preparación para la iniciación, sin duda, sí estamos hablando de este tiempo de preparación. Es necesario, porque sí es necesario prepararnos para recibir a Hécate, ¿no? Bueno, tenemos distintas referencias que la denotan o la demarcan como la diosa de las brujas en la historia. Tenemos distintos autores y poetas como Apolonio de Rodas, Diodoro de Sículo, que justamente ya empezaban a contar historias sobre una diosa un poco vengativa, un poco maléfica incluso en sus historias. Ya la referían como que en la antigüedad se encontraban ya estatuillas, hecateones, incluso rituales de las personas que acudían a Hécate, ¿no? Para pues pedir su favor, incluso para realizar trabajos que están relacionados directamente a caprichos mundanos como cuestiones de amor. ¿Y qué pasa en este tipo de rituales? Que la diosa directamente no baja y lo hace la diosa. Aquí recordemos que hay que, para empezar, entender con qué faceta vamos a trabajar, porque lo que se dice en la historia y lo que realmente pasa es que ella manda a los daimones para que, mediante, claro, unas tablillas en donde está referido el trabajo con los mismos, para que ellos cumplan ese trabajo que se va a realizar. Entonces, sí, sobre todo eran de índole sexual estos trabajos que se realizaban con ella.
Con Hécate les voy a recomendar mucho empezar a estudiar, bueno, ya les hablé un poquito como de la historia, de la mitología, por qué se referencian con distintas facetas, pero les voy a recomendar muchísimo analizar sus epítetos. Busquen, googleen epítetos de Hécate, tal cual. No es para que se los aprendan de memoria, no es para que toda la información la saquen de internet, pero en sí es un primer filtro. Tengan relación visual con lo que están buscando. ¿Ok? Tengan relación visual, porque podemos trabajar con esas herramientas, ¿no? Los animales de poder de Hécate, o sea, son sumamente importantes porque vamos a conectar también con estos espíritus y en nuestro camino personal realmente nos va a servir muchísimo el poder conocerlos, el poder experimentar la energía con estos espíritus y animales de poder. Déjenme en los comentarios si quieren que les haga un videito específico sobre los animales de poder de nuestra diosa. Ahora bien, para la iniciación, bueno, sin problema, o sea, yo creo que se pueden autoiniciar, pero lo primero que les recomiendo, como les decía, es desarrollar sus dones. Pongan un altar para Hécate. Les voy a estar subiendo un video también en el canal sobre cómo ponerlo, pero a ver, básicamente, y un general de esto, es que sus correspondencias, por ejemplo, velas que se pueden usar con Hécate, rojas, moradas, naranjas, rojas, moradas, naranjas, negras, blancas, son velas que se pueden utilizar. Estas velas doradas, velas de miel, adelante. Los tonos azafranados, morados, negros también, azul también. Este azul como un poco oscuro. Son tonos muy ad hoc para la diosa. En el altar el tono azafranado es un excelente tip que les voy a dar. A mí me gusta tener, yo normalmente lo tengo negro, vino o azafranado. Estos son los colores que me gustan mucho poner. El morado pues le va perfecto. De hecho es el morado creo que sí lo tuve una vez. Ya tiene mucho tiempo que no lo pongo morado. El que sigue es un azafranado y después yo creo que voy a ponerle morado. Son los colores que les pueden servir muchísimo. Plantas como por ejemplo la mandrágora, la belladona, como la lavanda, el romero, el laurel. Son plantas que les recomiendo infinitamente. El olivo, que no les falte. Inciensos como el copal, por ejemplo, ¿no? Estos inciensos que están ligados como a esta parte de la muerte también, adelante. Flores en tonalidades naranjas. Girasoles también amarillas, adelante. Si le ponen incluso, o sea, sí, no tiene tanto con la relación de los panteones, pero el cempasúchil también les puede servir porque sí tiene mucha conexión con el reino de los muertos. Flores moradas también pueden colocar en su altar. Rosa, adelante, también lo pueden poner. Y en cuestión de las ofrendas, bueno, pues a mí me agrada muchísimo hacerle un vino especiado. Me agrada muchísimo hacerle su lechita con miel. Me gusta poner cebollas, pueden colocar ajos, manzanas, granadas también. Y evidentemente existe esta parte de las ofrendas físicas y no físicas, o sea, también el que ustedes le hagan una oración, el que ustedes le hagan un dibujo, incluso si no tienen una estatuilla o no, en este momento no pueden acceder a la estatuilla, que ya accederán a ella. Lo que pueden hacer como tal es dibujarla. Es dibujar una estatuilla de ella una imagen de ella para que la pongan, la pueden imprimir incluso, la pueden colorear, la pueden pintar. Bueno, ustedes pueden ir conectando energéticamente con ello. Les aconsejo mucho que se hagan un libro de las sombras. Aquí realicen sus hechizos, sus prácticas, sus sigilos, trabajen con los que ya existen de ella, con sus epítetos, con las hierbas que están relacionadas a Hécate, por ejemplo, como les mencionaba, también el sauce, es maravilloso si pueden conseguir un sauce, hojas de sauce, adelante, utilícenlas, hay un sinfín de hierbas que se pueden utilizar con ella. Les aconsejo realizar un ritual de purificación antes de que levanten su altar. Pueden apoyarse de romero, salvia y ruda. Esta es una combinación que me gusta mucho a la hora de purificar. No olviden hacer un círculo mágico para justamente sellar la magia que estén haciendo, para proteger, ¿saben? Para que los 4 elementos protejan, ¿no? Protejan y nuestra magia esté contenida. Traten de tener todo a la mano a la hora de que hagan esto. Bueno, yo les recomiendo tener aquí los elementos también, como el agua, como el aire, como el fuego de Hestia. Llamen al fuego de Hestia cuando enciendan
justamente la vela. Les aconsejo mucho hacer agua lustral. El agua lustral en el panteón heleno es el agua bendita. Si ustedes van a una iglesia judeocristiana, se van a encontrar con el agua bendita. Bueno, el agua lustral es exactamente lo mismo, pero consagrada a este panteón. Es importante que consagren su altar, sus herramientas, que activen sus estatuillas o la imagen que tienen de Hécate, porque es un receptáculo mágico, energético. No significa que la deidad va a bajar y va a vivir en la estatuilla. Esto no es así, pero vamos a entrar en comunión con ella. Aquí vamos a realizar nuestro trabajo meditativo. Incluso les aconsejo mucho que realicen su trabajo oracular, que utilicen ropa que sea específicamente para su trabajo mágico. El día, lo que me lleva al siguiente punto, que ahorita hablamos de esto, sobre sus festividades. El día que ustedes realicen una cena para ella, que oficien una, pues sí, básicamente vamos a decirlo, se me fue la palabra, vamos a decirlo, una misa para ella, que ustedes estén haciendo un trabajo devocional, utilicen la ropa ritual que usan solo para con ella. Las herramientas solo para con ella. Las libaciones y las ofrendas solo para con ella. Con las libaciones pueden ocupar un plato o un cuenco, al igual que con las ofrendas. Pueden también rociar un poco de vino o de cebada. Esto les va a servir muchísimo. Y bueno, imágenes de perros también les pueden servir. Usen las oraciones que ya conocen, que ya existen, o creen las suyas. Creen sigilos propios. Aprendan a dominar su energía y su magia. Esto si están empezando, no les voy a decir, aviéntense toda la Ilíada, toda la Odisea, toda la Teogonía, no, todo el Camino de Eleusis ya, porque son lecturas pesadas, sobre todo si no están acostumbrados a leer historia. Busquen el libro de Mario Augusto Villanueva, que se llama Entre la vida y la muerte. Este es un libro que está realmente resumido, pero que va a expresar bien cada etapa de Hécate, por lo cual van a poder realmente acercarse un poquito a ella. Bueno, referente a la iniciación, ¿por qué yo no les digo exactamente qué hacer? Bueno, aquí precisamente no es que no les pueda compartir la oración, pero a mí, desde mi punto de vista, sí me parece un poquito irresponsable hacerlo. Primero, pues no sé, practíquenlo, porque, a ver, ¿qué puede pasar si algo sale mal? Bueno, si no saben sellar bien un círculo, si no saben utilizar su energía, puede ser que Hécate no llegue a esa invocación y que llegue otra cosa. Y si no es algo que está guiado, definitivamente me parece a mí que no es correcto. Entonces, claro que hay oraciones que yo les puedo dar, que les puedo compartir, pero sí me gustaría que tengamos este contacto un poco más directo para yo sentirme segura de a quién le estoy dando esa información. Y no es que sea información que no esté en ningún lado, existen, si ustedes lo buscan en internet, les aseguro que algo encuentran. De ahí a que sea real, a que sea bueno, pues está la diferencia. Yo he diseñado sistemas de iniciación, formas de vocación que les pueden funcionar muchísimo, pero ahí sí yo me encargo de que sean guiadas por mí, porque de esta manera yo puedo entonces entrar en esta parte astral y poder asegurarme de que todo está funcionando bien. Bueno, ¿qué más se me puede estar pasando para este video? Las piedras que les aconsejo empiecen a trabajar con ella. Amatista, obsidiana, cuarzos madre, yo creo que les van a funcionar muchísimo. De las hierbas, como les mencionaba, algo que a mí me gusta, con lo que me siento muy cómoda trabajando con ella, es con la lavanda, es con el sauce, con la mandrágora. Son como de las que más me gustan a la hora de trabajar con ella, pero como les mencionaba, pues hay muchos más. Hay un incienso específico de Hécate que ahorita finalizando el video les voy a dejar la receta para que lo hagan, que lo pongan en práctica. Consíganse aceite de unción también para que puedan tener para su altar, ¿vale? Pues bueno, déjenme ver si no se me está olvidando algún punto. Ya me acordé cuál era el otro punto. Las festividades de Hécate. Bueno, tenemos lo que son los fuegos sagrados, tenemos lo que es el más importante, diría yo, el Deipnon de Hécate. Deipnon de Hécate. ¿Qué es el Deipnon? Bueno, es una cena sagrada que se le realiza a Hécate una vez al mes. Recordemos que Hécate en toda su magnificencia es la luna negra, ¿ok? Aunque, repito, recuerden que hay que ir hilando información. Hécate, al ser una deidad liminal, por ende, incluso un inicio o un fin, como de un mes a otro, nos encontramos en un punto liminal, justamente, ¿no?
y en la luna negra se le ofrenda a Hécate. Es una cena sagrada, se le realizan oraciones, se le cantan los himnos órficos, se hace una invocación a su energía. Entonces, pues bueno, esta noche es muy sagrada. Les voy a dejar un video completo de cómo pueden celebrar el Deipnon. Esto no tiene mayor riesgo en ningún sentido. Tenemos la Hecatecia también, que esta es una festividad que se realiza, bueno, como les mencioné, el Deipnon es una vez al mes y la Hecatecia se realiza el 16 de agosto. 16 de agosto se realiza la Hecatecia. Esta es una festividad que se hace en agradecimiento a la diosa por la protección que nos da contra las tormentas. Las tormentas es un punto muy importante a la hora de una iniciación, porque justamente aquí es donde ella nos va a dar esa protección y vamos a pedir por los tiempos venideros y agradecer por lo que nos dio en todo ese periodo de abundancia, pero que también nos podemos estar enfrentando a un periodo un poco de sequía y que nos siga proveyendo, ¿no? Entonces, son celebraciones que para mí son sumamente importantes. Tenemos el 30 de noviembre, que es el Día de las Encrucijadas. También me parece muy, muy importante. En el tenor de las ofrendas, yo les voy a recomendar que las manejen con cuidado. Recuerden, por ejemplo, luego me dicen, oye, ¿qué hago con las ofrendas? También les voy a dejar un video de esto específico de ofrendas. Si son ofrendas físicas, como por ejemplo estamos hablando de las cebollas, estamos hablando de los ajos, de las granadas, de las manzanas, estamos hablando del vino. Recuerden que hay ciertas cosas que pueden ser tóxicas para ciertos animalitos. Si tienen gatitos en casa, pues esto es algo que, digo, ellos son muy inteligentes y pueden alejarse, pero no sabemos qué reacción pueden tener. Yo les recomiendo que envuelvan las ofrendas en papel aluminio y las tiren a la basura. La otra recomendación es que igual protejan lo que van realmente a llevar ¿a dónde? A una encrucijada y ahí lo depositen. Si es algo como carne, algo más comestible, bueno, algún animalito podrá servirse de esa comida. Entonces llévenlo a una encrucijada donde lo puedan dejar y que sepan que no faltará un animalito hambriento que se lo pueda comer. Bueno, brujiles, pues sin más preámbulo, espero que este video un poquito explicativo sobre cómo pueden iniciarse, qué fuentes pueden tomar, qué información de aquí les puede servir, la apliquen para iniciarse en el camino con Hécate. Yo les doy la bienvenida a este canal Moon Witch Magia y Tarot. Recuerden que me encuentran en TikTok como Moon Tarot. Es un canal que amo demasiado, donde hago en vivos y les leo las cartas. Y también tengo mi canal de sacerdotisa de Hécate, donde solamente hablo de ella, del panteón heleno y de la magia, por supuesto. O sea, sí mezclo ciertos temas, no solamente Hécate, pero están relacionados a los temas mágicos. Es que déjenme sus comentarios, váyanme a seguir. Y por favor, si este video les fue de utilidad, déjenme sus comentarios, déjenme su like. Denle click a la campanita, recuerden que les va a llegar notificación cada que suba contenido y por supuesto no olviden suscribirse al canal.